¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la información para que sepas lo que realmente ocurre en nuestro país. Y está muy bien la portada de Minuto 1 de hoy, porque viste que los grandes medios y el gobierno te muestran todo por la positiva o te naturalizan todo por la positiva y te dicen no, el fondo vino en el momento justo, nos va a salvar gracias al fondo. Bueno, y el fondo se encarga de hacer los verdaderos pronósticos de la economía argentina. Y esta noche te vamos a mostrar el pronóstico pesimista del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina para el 2019, que, como en la peor época del 2002, prevé que puede haber un descenso, un derrumbe del Producto Bruto Interno del 6,8% para el año próximo en la Argentina. Eso es lo que no te muestran, eso es lo que te mostramos aquí, la realidad, el día a día, no el pasado que ya no importa en la Argentina. Presente y futuro, complicado que el gobierno y los medios te quieren esconder. Esta noche vamos a hablar mucho de eso, del fondo, del verdadero análisis del Fondo Monetario Internacional. Te vamos a seguir haciendo escuchar las declaraciones de Roberto Barata frente a los jueces. No lo viste en ningún otro canal, tampoco en los grandes medios. Y además, esta noche, también en esta doble vara permanente de Cambiemos. Cambiemos que ha llegado al gobierno en el 2015 con muchas promesas que no ha cumplido y que se ha constituido en una verdadera estafa electoral, porque las promesas de campaña no las han cumplido. Fíjate vos que puso el tema de la transparencia como algo fundamental. Esta noche te vamos a contar cómo la ONG Poder Ciudadano, ¿se acuerda quién fue titular de Poder Ciudadano y de allí adquirió relevancia política? Un minuto le doy para que piense. Menos de un minuto. ¿Quién fue titular de Poder Ciudadano? Laurita Alonso, hoy titular Oficina Anticorrupción. Desde Poder Ciudadano adquirió notoriedad política y fue llevada al PRO como la gran transparente. Bueno, Poder Ciudadano, hoy, donde estuvo Laurita Alonso, pidió al gobierno que informe las visitas que el presidente de la Nación tiene en Olivos. ¿Sabe qué hizo el gobierno? Esto lo hizo, por ejemplo, en el 2016. En el 2016, el gobierno de Macri le dio el listado, pero de las visitas durante el gobierno de Cristina Kirchner. Informó toda la agenda que Cristina Kirchner había tenido en reuniones en Olivos. Ahora, hoy, cuando Poder Ciudadano le pide al gobierno de Macri que informe Macri sobre las visitas reservadas que como presidente de la Nación tiene el presidente en Olivos, ¿sabe cuál fue la respuesta del gobierno? No. No informamos eso. Pese a que Poder Ciudadano dijo, no nos interesa la actividad que tenga la primera dama o la hija o los hijos del presidente en Olivos. Eso no. Se comprometen a tachar. Aún con esa advertencia, el gobierno de la transparencia le dijo no. ¿Y por qué quiere conocer Poder Ciudadano? Porque Macri tiene muchas reuniones reservadas en Olivos. ¿Y quién sabe de esos encuentros? ¿Quién sabe si no se hace lobby a favor de tal o cual empresa o de alguna corporación o de algún poder del Estado? Enseguida vamos a estar con ese tema. Pero además otro tema.
Permanentemente estamos diciendo aquí, y lo demostramos con los datos de la realidad, que el gobierno de Macri cada vez profundiza más a ser el gobierno de ricos para ricos. Le importa muy poco la clase media, media baja y los sectores más vulnerables de la sociedad. Cada paso que da el gobierno va para favorecer o a los de su clase social o a los de la clase alta o media alta de la Argentina. Todos los días hay algún rasgo de este poder de clase que Cambiemos te lo hace notar. Te hace sentir que ellos son diferentes, que son de otra sociedad. Mire, ¿se acuerda el secretario del año pasado de Saladillo? Que cuando empezó el tarifazo impagable y los vecinos empezaron a reclamar frente a la municipalidad, el secretario de la municipalidad salió y les dijo, consuman menos cervezas y ahorren para pagar la luz. Bueno, fíjese al intendente de Cambiemos de Chascomús, Víctor Atola. Fue a una escuela donde los chicos comen como plato principal fideos. Fideos solo. El intendente, ¿qué comió? Fideos con carne. Ahí está, ¿eh? El plato abundante de fideos con carne para el intendente. Y al lado, mire, los platos de fideos solo para los alumnos. Ahí está, se lo ve clarito, mire, abundante carne con fideos para el intendente de Chacabuco. Mire los platos de los chicos, fideos solos, pelados. En un presupuesto que la provincia tiene para los chicos de 21 pesos por chico, para almuerzo y merienda. Ahora, ¿el intendente no le dio vergüenza estar comiendo él un plato de fideos con carne mientras los chicos solo comen fideos? No es un dato menor. No es un dato menor. El intendente tendría que haber dicho no. Si para los chicos no hay carne, a mí me traen lo mismo que comen los chicos. Pero claro, son de otro sector. Ahí está, los que nos prometen a diario, para tener en cuenta. Muy bien, los pronósticos de inflación para el mes de octubre. Cronista comercial, tapa del Cronista comercial en el día de hoy. Alto, el pronóstico de inflación para el mes de octubre que se viene. Octubre cerró con inflación del 6% y fue un punto de inflexión para la crisis. Tras el 6,5% del IPC y el 16% de mayorista de septiembre, analistas privados marcan que el año se encamina a una inflación del 48%. Noviembre y diciembre cerca del 3%. Pero sigue siendo alta la inflación para octubre, 6%. Y fíjese la proyección de los privados. El IPSIS de consultoras privadas. El ISIP, 6%. EcoGo, 5,8%. Fiel, 5,7%. Todo para proyecciones para el mes de octubre. Ecolatina, 5,3%. Ferreres, 5,1%. Castiglioni y Tiscornia, 5%. Alta la inflación para el mes de octubre y va a ser alta noviembre y diciembre. 3%, van a bajarla a un alto costo, Fernando, pronóstico 48, el FMI está previendo también 50%, el pronóstico más pesimista del fondo para la inflación de este año, ¿no? Sí, estaba revisando las estadísticas, las proyecciones del FMI con el trabajo que hicieron en página 12 y también da la caída de 6% para el próximo año, 6,3% del PBI para el próximo año, pero seguro después vamos a profundizar ahí. Acordate que la inflación mayorista de septiembre fue de 16%.
eso se tiene que trasladar a los precios al minorista. Probablemente no todo en los meses siguientes, pero se va a ir trasladando. Y el aumento de octubre lo que te muestra es eso, el traslado del precio mayoristas al consumidor. 16% fue de los mayoristas, se calcula que 6%, estamos hablando de informe de consultoras privadas, no dato oficial. Consultoras privadas, 6% para octubre. El índice oficial de septiembre fue 6,5%. Es probable que noviembre y diciembre 3% y arriba también, Gustavo. Bien, muy bien. Y el salario real que se sigue deteriorando, el gran perdedor de este año son los laburantes, somos los laburantes. Y el gran perdedor es el salario real. Fíjate el ajuste del salario real. En agosto, el aumento salarial 2,8, en el 2018 va a ser un 15,3, 12 meses, No, 21... Ahí, ¿Perdón? Gustavo, discúlpame. Sí. Estos son datos oficiales del INDEC que se conocieron hoy. En la segunda columna lo que tenemos es el acumulado del año. El aumento salarial de enero a agosto, está tomado esto, fue de 15,3% como promedio de toda la economía. Salarios privados, salarios estatales y en negro. Y la inflación para ese mismo periodo fue de 24,3%, lo que hace que a lo largo de este año se haya perdido 7,2% de 7,2 puntos de poder adquisitivo del salario. 7,2 solo este año, 9,4 en los últimos 12 meses y solo en agosto se perdió 1,1 del poder adquisitivo. 1,1 se perdió en agosto, 7,2 en lo que va del año y en 12 meses 9,4 la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Va perdiendo, ni hablemos de los jubilados, que también son los grandes perdedores. Cuando el presidente Macri el año pasado les había prometido que este año iban a ganar respecto a la inflación, son otro de los grandes perdedores en este año, con una inflación que va a estar cercana al 50%. Y hablando de salarios, la noticia fue hoy que el gremio de camioneros obtuvo un 40,3% de aumento paritario. Se convierte en uno de los gremios que más recuperación va a tener en momentos en que la tensión y el enfrentamiento político entre el gobierno y los Moyano está en su punto máximo, y también la persecución del gobierno hacia Hugo y Pablo Moyano. Habló Hugo Moyano hoy tras la firma del acuerdo paritario del 40,3% de recuperación salarial que obtuvo el gremio de camioneros. Hemos vivido hace un par de semanas momentos muy especiales, porque las necesidades como consecuencia del de la pérdida que tuvo el poder adquisitivo del salario, tomamos la decisión entre todos de venir a este lugar con los empresarios a discutir la necesidad de mejorar el poder adquisitivo del salario que perdimos durante este mes. Ministro de Producción, no sé qué producción, y Trabajo, no sé qué trabajo. El ministro de Producción y Trabajo, el señor Sica, decía que los camioneros argentinos salían 2 veces y media más caros que los camioneros de Brasil. Y yo le digo que los funcionarios argentinos salen 10 veces más caros que los funcionarios de Brasil. A ver si vienen a hacer... ¿Qué se creen estos señores? Se los pasan dando vueltas, hablando estupideces, y a la gente que labura están tratando de negarle la posibilidad de que no pierdan un plato de comida en la casa. Estos son los funcionarios que tenemos. Hemos logrado llegar al 40%, compañeros. Bien, allí entonces Hugo Moyano tras firmar el acuerdo del 40,3% de recuperación paritaria para lo que resta del año, el gremio de camioneros.
Datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo pega el desempleo en la provincia de Buenos Aires? Este es otro dato que el gobierno tiene que tener en cuenta. La cantidad de jóvenes desempleados en la provincia de Buenos Aires, que sumado a la desocupación general y al crecimiento de la pobreza, es el verdadero cóctel explosivo que el gobierno no ve. Fíjese los datos oficiales. Entre los jóvenes de 18 a 24 años está desocupado el 26%. Trabaja en negro el 54% de los jóvenes de 18 a 24 años. No trabaja ni estudia. Los famosos ni trabajan ni estudia. 17% de los jóvenes. Esto produce angustia, esto produce mucha desolación, esto es muchas veces caldo de cultivo de la droga. Cuando este gobierno dice tanto que combate el narcotráfico, hay que ver si en las barriadas más pobres y más populosas y con alta desocupación, el gobierno ahí va a combatir realmente. Pero estos son datos que el gobierno tiene que tener en cuenta, que tiene que analizar, trabajar y profundizar planes de trabajo, de empleo y de estudio para estos, para los famosos nini. Muy bien, fíjese lo que recién se dio a conocer, otra gran empresa con sucursal en una localidad cercana a Rosario, con problemas, Asindar. Tenemos para mostrar el destacado que recién, una noticia que se produjo esta tarde y que los medios del interior del país, ahí está, Asindar despidió a todos los trabajadores de la planta Navarro. Con los últimos 15 cesanteados de este miércoles, la empresa terminó de deshacerse de los 150 empleados que tenía en 2016. La UOM buscará la conciliación obligatoria, planta de Navarro, muy cerca a la ciudad de Rosario. Otra fábrica importante en problemas y una crisis laboral que día a día se profundiza con mayor desocupación. Ayer te mostrábamos en exclusiva y te hacíamos escuchar la declaración del ex funcionario del Ministerio de la Producción, Roberto Barata, que durante 1 hora y media declaró ante los jueces de la Cámara Federal. Ayer vos escuchabas cómo Barata tildaba de profesionales mentirosos o de mentirosos profesionales a los empresarios. Cómo nombraba y hablaba de Calcaterra, de Goicoechea, de Pez Carmona, de Roca. Pero Barata afirmó, ¿qué pasa? Faltan empresarios, faltan nombres famosos. ¿Por qué no los llaman? Escuche. Volviendo a la persecución y selección a dedo de algunos exfuncionarios y algunos empresarios, hasta el día de hoy muchos empresarios de distintos rubros que figuran por su nombre y apellido, por el nombre de sus empresas o por domicilio, aún no fueron citados a indagatoria. Me pregunto por qué. ¿Los tengo que mencionar yo? Lo mismo ocurre con empresarios mencionados por otros empresarios en sus declaraciones ante el juez fiscal, que tampoco fueron citados a una indagatoria. Nada es casual sino causal. Solo para terminar esta reseña y empezar con las mentiras de algunos empresarios, algunas, porque el tiempo es corto, pero puedo ampliar y detallar. Recuerdo que fui puesto en prisión por este mismo juez y fiscal. Me detuvieron en forma injustificada hace más de 1 año y estuve preso por 140 días por una pericia falaz, trucha e inventada. Bien. Recordemos también que Barata denunció ante los jueces de la Cámara Federal que tanto el juez como el fiscal lo inducían y le habían dicho a su abogado
que si quería arrepentirse, que nombre a Julio De Vido o a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como condición para lograr el arrepentimiento y la libertad, lo denunció Roberto Barata ante los jueces de la Cámara Federal. Pero además, ayer escuchábamos cómo Roberto Barata tildaba de mentiroso a Paolo Rocca y decía por qué Paolo Rocca no habla más de sus subordinados, los que blanquearon dinero en el blanqueo, que diga de dónde sacaron la plata. Y agregó esto también. Debería Rocca y Techín explicar por qué no permitió y entorpeció los allanamientos que la justicia hizo en esta causa, retirando de sus oficinas computadoras, servidores, etc. Debería el juez y el fiscal analizar por qué, a pesar de todo lo expuesto y si consideran que los cuadernos y su contenido es real, por qué Rocca mintió y está libre, por qué Bennassa mintió y está libre. Señor Rocca, en su declaración usted declaró que la justicia argentina deberá evaluar la responsabilidad de los funcionarios. Pues déjeme aclarar algo. Hasta donde yo sé, la justicia argentina también evaluará la situación legal de sus directores y gerentes, dado que no hay una ley Techín para ellos ni para usted. Bueno, duro esta parte de Roberto Barata. Darío, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Lo que hay que decir es que es el único Roberto Barata de todos los acusados que se presentó personalmente a la Cámara a hacer el informe in voce, acompañado por su abogado, el doctor Alonso. Normalmente se hace una defensa técnica, habla el abogado, pero acá se le dio autorización, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, para que exprese Roberto Barata lo que él considera importante para que revoquen su procesamiento y prisión preventiva como organizador de una asociación ilícita. Pero atención, da bastante puntas para que los jueces tomen en serio lo que dice y comiencen a investigar, por ejemplo, a Rocca, porque ahí, lo escuchábamos, Gustavo, dijo que Rocca ocultó computadoras. Y si mal yo no entiendo, esto es eludir o perturbar la investigación en una causa, lo que hace plausible no la libertad, recordemos que Rocca no se arrepintió de nada, sino en todo caso la detención, porque puede perturbar la investigación. Los ítems más importantes que para él Centeno mintió. Algo muy importante que dijo, que aquí no lo escuchamos, es cierto que Centeno me llevaba a todos lados, es cierto que yo me reunía con todos los empresarios que tenían negocios con el Estado. Lo que es mentira es que en los bolsos hubiese dinero, que él nunca le contó que ahí hubiese dinero y que de alguna manera tenía una percepción rara para determinar que allí hubiese dinero. Y el otro tema, y lo más importante, es que el arrepentimiento de los funcionarios, lo acaba de destacar, tenía que ver con el miedo, el temor de quedar detenidos, y entraron en contradicciones, porque no cierra lo que dijo Centeno con los arrepentimientos de los funcionarios, o mejor dicho, de los empresarios, que en algunos casos dijeron, Gustavo, que eran por la campaña electoral, y en otro caso eran por extorsiones, y en otros casos eran por coimas. No quedó muy claro realmente de qué se trata el dinero que teóricamente recibía Roberto Barata, que negó haber recibido dinero alguno de los empresarios. Muy bien, y ya que estamos hablando de empresarios, sorprendió Cristiano Rattazzi. Siempre sorprende con una declaración Cristiano Rattazzi, o siempre sale a apoyar a los gobiernos de turno históricamente. Pero sorprendió Rattazzi, escúchelo lo que dijo sobre el presidente, los mercados y el actual momento. Y un día el mercado dijo, no te creo más. ¿Hace cuánto no le cree el mercado a Macri? Bueno, seguramente dio una buena demostración en abril. Fue todo bastante organizado para que pasara eso. Si uno piensa que el dólar estaba a 20, todos sabían que estaba atrasado, pero ellos estaban convencidos a 20. Después fue a 35, 40. Cristiano. Entonces esas cosas son un poco ingenuas. Tenemos que ser un poco menos ingenuos. Y el mercado nos está diciendo, señores, el mercado es mercado. No es ingenuo el mercado, todo lo contrario. No Huele es sangre. Huele sangre. Y bueno, así es el mundo. Y hoy la Porque plata sale del mercado, hoy hoy está sale, produciendo. hoy está durísimo. Pero ¿cuál es la contraindicación? Que la tasa de interés está absolutamente absurda. No
podemos tener tasa de interés del 72, 70, hoy bajó a 70%. Pero ¿cómo vamos a tener tasa de interés del 70? A ver, no es gradualismo. Es claro que la inflación está muy alta y tenían que bajarla muy rápido. Yo lo que creo es que tal el miedo es del dólar, de qué puede pasar al dólar, que no se animan a bajarla un poco más, a acercarla a lo que es la prevista inflación. 45, la prevista inflación, ponela a 47, 48 la tasa, pero no a 70. Bueno, un Cristiano Rattazzi muy duro, con muchos datos de la realidad, eso hay que decirlo, ¿no? Como muchos empresarios se quejan, como muchos empresarios pymes se quejan en la Argentina de la barbaridad de la tasa que ahoga cualquier crecimiento, posibilidad de reactivación, Rattazzi se suma a eso. Y la frase lapidaria, el mercado no le cree más a Macri. Bien, lo comentábamos al inicio, ¿no? Esta contradicción permanente que tiene el gobierno y el macrismo entre lo que prometió y lo que hace. Mucho de estafa electoral, porque muchas de las promesas electorales no las ha cumplido el gobierno, todo lo contrario. Y entre eso, el presidente, sobre todo, había prometido mucha transparencia. Poder Ciudadano es una ONG que ha tenido mucho desarrollo en la Argentina, muchas acciones. De allí salió, ganó notoriedad y saltó a la política y al PRO Laurita Alonso, hoy titular de la Oficina Anticorrupción, aún sin ser abogada. Pero claro, sabemos que Laurita Alonso, mucho de lo que aprendió en Poder Ciudadano hoy parece haberlo olvidado. Porque mira para otro lado cuando conflictos de intereses estallan en el gobierno, se demoran declaraciones juradas, funcionarios que tienen cuentas en el exterior hacen la vista gorda, Panama Papers, Paradise Papers, todo eso lo ignoró. Es una verdadera oficina de persecución contra funcionarios del gobierno anterior. Pero lo que llama la atención es que Poder Ciudadano, que en el 2016 le había pedido al gobierno datos sobre los ingresos a la Quinta de Olivos, donde reside el presidente de la República, donde el presidente de la República también cumple actividad oficial. Le había pedido datos sobre reuniones, le remitió todo lo del gobierno anterior, no tuvo ningún problema. Agenda del gobierno anterior se la remitió. Ahora, Poder Ciudadano le vuelve a pedir esos datos al presidente Macri. Pero sin embargo, la respuesta del gobierno fue no. La agenda del presidente Macri no se puede dar a conocer. Es secreta. ¿Y qué se esconde para que no se pueda revelar la agenda del presidente en Olivos? ¿Se acuerda cuando al juez Casanelo le armaron los servicios de seguridad, parte del poder mediático de la Argentina, el poder político y judicial, una causa donde decían estuvo en secreto en Olivos? Hasta inventaron testigos que después la propia justicia comprobó que eran falsos. Nunca había estado Casanelo en Olivos, se lo inventaron, lo armaron los servicios de inteligencia, que aún está investigando la justicia ese tema. Y uno se pregunta, ¿por qué el gobierno de la transparencia, el gobierno que dijo que no oculta nada, no da a conocer la agenda del presidente en Olivos? Esta mañana, en Mañana Silvestre, en Radio 10, hablamos con el titular de Poder Ciudadano, el señor Pablo Secchi. Esto nos decía sobre la negativa del gobierno a revelar la agenda del presidente en Olivos. A principios de 2016 hicimos un pedido de información al gobierno actual sobre los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos, que referían principalmente a la gestión anterior, porque era cuando apenas había asumido el gobierno de Macri. Y nos contestaron, nos mandaron todas las planillas de ingresos y en ese momento pudimos hacer un análisis de las mismas e incluso se han utilizado en algunas causas judiciales de la actualidad sobre el gobierno kirchnerista. Y hicimos este pedido de nuevo hace aproximadamente un mes atrás y ayer nos llegó la respuesta de que esa información
no es pública, básicamente aduciendo temas de seguridad, de la familia presidencial, etcétera, a pesar de que nosotros habíamos aclarado en el pedido de información que cualquier tipo de información sensible podía ser, de acuerdo a lo que dice la normativa de acceso a la información sancionada por este mismo gobierno, podía ser tachada o eliminada, etcétera. La verdad que llama la atención que hayan dado la información respecto a la gestión kirchnerista, vamos a llamarle, porque nosotros pedimos durante los últimos 4 años, pero no quieren dar la información respecto a la gestión macrista, con lo cual ahí hay una doble vara que va a tener que saldar seguramente la Agencia de Acceso a la Información, o en todo caso denegarnos la justicia. Bueno, ahí bien decía Secchi, titular de Poder Ciudadano, que van a recurrir a la Agencia de Información Pública, la que tiene que dar, y si no van a recurrir a la justicia. A la justicia, porque fíjese otra vez la doble vara del macrismo. Del gobierno anterior no había importante norma de seguridad, no había. Entregaron todo. Macri, tal vez como es un ser especial, niega esa información. Y uno tiene derecho entonces a preguntarse, ¿qué se cocina en Olivos que la sociedad no sepa? Gustavo, déjame aclararte que es interesante lo que estás diciendo y resaltarlo, que en realidad fue este gobierno el que vino con la vara de la transparencia, el republicanismo, porque de no haber venido con eso, a lo mejor no le exigíamos esto. Ellos dijeron que ellos entregaban todo, que son transparentes, que iba a trabajar la Oficina Anticorrupción como corresponde, y de hecho no tienen nada que ocultar. Remiten las personas que ingresan y egresan, y eventualmente si hay un delito, será la justicia la que va a requerir. Pero ahora es una cuestión de información pública para saber de alguna manera quiénes son las personas que ingresan y egresan. No habría ningún problema, esto es autoritario. No te la doy porque soy yo en este momento quien maneja la presidencia y no interesa que nos investiguen o que de alguna manera tengamos que mostrar las personas que vengan a este lugar. Hace un mes aproximadamente te mostrábamos aquí, lo poníamos en pantalla, una declaración de nuestro colega del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, que ha sacado un libro, La raíz de la corrupción, así se llama el libro, La raíz de la corrupción, y en ese libro el colega Alconada Mon cuenta que durante la campaña el presidente Macri le pedía a los empresarios plata en negro para su campaña. Así lo vamos a recordar ese momento y ahora le cuento por qué. Así lo contaba Hugo Alconada Mon. Quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo decía, y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y más vale que te apures porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3 le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. Y cuando te reuní con toda la cámara de... Y desde ahí 25. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. O sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores dicen, no, Mauricio, pará de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí se moderó. Bueno, muy importante porque el juez de La Plata, Krepler, lo llamó al colega Hugo Alconada Mon para que ratifique o rectifique este testimonio que fue ratificado por el colega Hugo Alconada Mon. Ratificó, esto salió hoy en Página 12, no lo habrás visto en todos los medios. No. El periodista Alconada Mon ratificó en la justicia su denuncia sobre los pedidos del presidente a empresarios cuando Macri era candidato y pasaba la gorra. El periodista le dijo al juez Kreplak que Macri pedía a los empresarios que aportaran en negro el 1% de su patrimonio a la campaña de Cambiemos. Esto se suma a las pruebas de aportantes truchos en la provincia. Muy importante.
Porque esto también ratifica lo de Osvaldo Marasco, el ex candidato pro a intendente de Ituzaingó, que denunció lo mismo, que Macri pedía plata negra. ¿No, Darío? Así es, Gustavo. Y además tiene el libro, el juez, La raíz de todos los males, que es la base de donde sale esta declaración, y que podemos dar un adelanto. Como Sebastián Casanelo tiene una causa similar para la campaña del año 2015, y aquí en su momento dijimos, ¿cómo puede ser que ningún fiscal de oficio, ningún juez, habiendo causas abiertas respecto de aportantes, no cite a este periodista que da un dato más? Es lo que se llama testigo de oídas, porque obviamente cuenta lo que le contaron otros empresarios. Muy grave lo que cuenta, porque habla del 1% del patrimonio y habla que mejor sea plata en negro. Podía haber 2 delitos. Bueno, esto ha sido ratificado. Obviamente el periodista guarda su fuente, tiene el secreto profesional, y el juez va a seguir profundizando. Hay un dato. Crespo está investigando y está aferrado a la causa porque se la quieren sacar. Quiere mandarla a la justicia electoral. Pelea, se aferra porque considera que él tiene la jurisdicción, porque es en territorio de la provincia, de todos los aportantes truchos, y además hay otros delitos, más allá del delito propio de aportes. Es el delito de lavado de dinero y el delito de falsedad de documento público. Bien, Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches, con una noticia de último minuto, de último momento, porque el Poder Judicial, iba a decir la justicia, pero es el Poder Judicial, como dice siempre Darío Villarroel, determinó 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori en el Perú por lavado de dinero. Esto tiene que ver con la famosa empresa Odebrecht. $1 millón habrían puesto para una campaña electoral de ella. Es una noticia de hace minutos. Ahí vemos las imágenes. Ella no pensaba que la iban a detener y sin embargo la detuvieron. Esto tiene minutos nada más, esta información. La íbamos a alargar, por supuesto. A ver, tema de Odebrecht, corrupción, lo estamos viendo hace tiempo en América Latina y es uno de los problemas más serios que ha afectado a muchísimos gobiernos. De hecho, esta semana lo hemos hablado también acá, vinculado con Brasil. También hemos hablado y mucho del tema de los llamados extranjeros. Yo ayer les decía, no se dejen engañar, acá estamos hablando de seres humanos. Bueno, Trump en Estados Unidos continúa con su campaña virulenta en contra de los extranjeros. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos porque nosotros vemos esta caravana de migrantes que salió de Honduras ya hace varios días, más de 7.000 personas, cruzó a México, pasó por Chiapas, entra al estado de Oaxaca, se le sumó gente de Honduras, de Guatemala, quieren ahora que los transporten en micros a 1.000 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos. Escucharon bien, a 1.000 kilómetros. ¿Qué dijo hoy Donald Trump, que comunica mucho a través de Twitter? Pone un video donde se ve a una persona de origen extranjero, claramente lo dice, que mató a alguien y dice, esto es culpa de los demócratas, por los demócratas esta gente entra a nuestro país y se convierten en asesinos, inmigrantes ilegales, asesinos. Este es el discurso del presidente de los Estados Unidos. Para proteger al país, dice él, va a enviar entre 10.000 y 15.000 soldados a la frontera. Y él dice, para proteger al país y a las mujeres. No es la primera vez que él se refiere a mujeres, protección, violadores. Todo el combo que usted quiera imaginarse de la peor manera posible lo está diciendo. Extranjeros, inmigrantes, violadores, terroristas, musulmanes, latinos, hispanos, todos juntos vienen a nuestro país, violan a nuestras mujeres, asesinan a nuestra gente, nos tenemos que defender. Aunque parezca increíble, esto es lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Y ni siquiera es una interpretación mía. Pueden ver el video, lo dice textualmente. Inmigrantes ilegales son asesinos. Les reitero lo que les decía en estos días también. No se dejen llevar por el odio. Estamos hablando de seres humanos. Lo digo como hijo de inmigrante de primera generación que llegó a la Argentina. Mis padres no sabían el idioma, llegaron escapándose de la Alemania nazi. Acá los recibieron con los brazos
abiertos. Hay que recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, venga de donde venga, en la situación en la que venga. No son sin papeles, no son extranjeros, no son inmigrantes, no son con papeles, no son refugiados. Estamos hablando de personas. No se dejen inculcar el odio. Hay que repetirlo una y otra vez, a palabra, Gustavo, que vos permanentemente hablás el tema del odio. Muy bien, gracias Pedro. Nos acompaña esta noche, tenemos mucho interés, lo venimos analizando, reflexionando. ¿Puede la Argentina copiar, por allí en algún grado se hace ya en la actualidad, el discurso Bolsonaro? Bueno, está Ricardo Forte esta noche. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué te va dejando lo que pasó en Brasil? ¿Se puede equiparar con lo que ha pasado en el 2015 en la Argentina o alguna similitud tiene con el mensaje de Cambiemos? Yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Me parece que hasta ahora el imaginario político alrededor del cual se ha montado Cambiemos está vinculado a un núcleo neoliberal con un proceso de vaciamiento y de desgaste de lo democrático. Queda claro que en la Argentina el Poder Judicial no es independiente, queda claro que se está montando un dispositivo represivo que está prácticamente llevando a la criminalización de cualquier tipo de protesta social. Lo que antes era casi normal, que las diversas posiciones políticas, ideológicas pudieran manifestarse en el espacio público, hoy se está cerrando. Lo que pasó en los últimos días en el Congreso, lo que pasó el año pasado, la Gendarmería, la Policía, el Ministerio de Seguridad, criminalizando la protesta social, es claramente un proceso de ninguneo de la vida democrática argentina, a lo que hay que agregarle campañas orquestadas para demonizar a fuerzas políticas, persecuciones judiciales, prisiones ilegales como claramente la de Milagro Sala en Jujuy. Dicho esto, hay que plantear una diferencia. Bolsonaro no solamente que tiene un discurso que proviene de una cloaca, vamos a llamarla fascista por comodidad, habrá que encontrar nuevos nombres, sino que también explícitamente es el hijo de un momento en el que la democracia brasilera prácticamente está suspendida, porque el principal candidato de oposición, Lula, está preso. Eso ha significado una proscripción directa en el momento en que se resuelve el camino eleccionario en Brasil. Pero a su vez hay que agregarle algo que es inédito, que yo diría que por primera vez, salvo, y acá hay una saga con Trump claramente, la derecha extrema ha roto todos los límites y ha transgredido todas las prohibiciones, vamos a llamarlas sociales, jurídicas, políticas, y la campaña de Bolsonaro estuvo montada sobre el racismo, la misoginia, la xenofobia, el patriarcalismo, el llamado a la violencia, la venganza, el revanchismo, y ahora también habla, por supuesto, de la persecución política, la censura. Dijo en vísperas de las elecciones que no solamente Lula se va a pudrir en prisión, sino que también Haddad lo va a ir a acompañar a la prisión. Creo que es extremadamente peligroso lo que está sucediendo en Brasil. Está armando un gabinete estructurado alrededor de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, organizando una concepción del Brasil que es antagónica a la historia del propio Brasil, de las diversidades culturales, sociales, incluso étnicas. Bueno, de un país de la mezcla y de la diversidad, sí, a un país blanco, a un país racista, a un país, yo diría, muy prometedor de una violencia represiva que se va a desatar como complementariedad a el proyecto neoliberal en el plano económico, porque esto es lo novedoso en parte. Ahí entran las similitudes. Ahí sí, similitudes está clarísimo. Acá en la Argentina, similitudes con Estados Unidos, similitudes con otros países. Digo, lo hablábamos esta mañana en la radio, con métodos que la derecha está utilizando para colonizar conciencia que los sectores progresistas no toman en cuenta y que pasan por arriba otras ideas o estos sectores. ¿Sabes lo que pasa? Se dejan ganar. No, eso es cierto también, pero estamos pagando el precio de un trabajo sistemático de horadación de la vida social,
de fragmentación de los vínculos entre las personas, de ruptura de la solidaridad. Cuando uno dice neoliberalismo, y creo que muchos de nosotros ya lo hemos repetido una y otra vez, el neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, financiarización, como se dice, sino que es una bomba de tiempo que estalla todos los días para segmentar la vida social, para generar ya no la relación entre individuo y derecho, individuo y lo público. Bien lo decía, discúlpame, sí, estos días que estamos recordando al triunfo de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín lo decía permanentemente eso. La causa de toda violencia es el neoliberalismo, que termina en violencia social. Fíjate que en la famosa campaña electoral de Alfonsín, esa misa laica que era el preámbulo de la Constitución, hoy habría que recitársela, recién lo decía Pedro. Se lo pasamos acá. Bueno, habría que recitársela cuanto racista ha emergido en la vida política argentina, los Pichetto, los Olmedo, gran parte del esquema macrista, porque es lo más sencillo, se utilizó en todas partes, perseguir al débil, perseguir al excluido, perseguir a la minoría, sea sexual, racial, religiosa. Es una historia que ya hemos visto, pero insisto, el neoliberalismo genera individualismo, egoísmo, autorreferencialidad, meritocracia, y después le pedimos a la sociedad que actúe de acuerdo a principios solidarios, altruistas, de intercambio. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco, nada sencillo, por rearmar una estructura de valores que se han ido rompiendo uno tras otro en este salvajismo de la vida cotidiana. Las derechas extremas trabajan en esa zona. Ahora, ¿cómo hace los sectores progresistas para contrarrestar esto? Primero, afirmando claramente... Porque digo, Ricardo, lo peor es quedarnos en el diagnóstico y no tener actitud. Bueno, acá habría que o no hacer algo. Algún tipo de autocrítica para decir, bueno, subestimamos, nos equivocamos en esto, pero cuando no hay esa autocrítica y se actúa con los mismos métodos que actuaste en el pasado, y te pasan por arriba. Claro, lo peor es seguir la agenda que va marcando esa derecha. Eso le pasó en parte a la socialdemocracia europea, que terminó siguiendo por detrás la agenda cada vez más extrema de la derecha y llevó a una política antimigratoria durísima, llevó a seguir afirmando políticas absolutamente discriminatorias mientras se incentivaban políticas neoliberales. Le pasó a Dilma. Le pasó a Dilma. Cuando miró a la derecha y fue el inicio de su caída. Bueno, y ahora vemos cómo ciertos actores de la política argentina vuelven a introducir la idea de la seguridad pensada exclusivamente de la derecha. Hay una agenda que hay que repensar, que hay que pensar formas de ciudadanía, que hay que pensar estructuras de participación solidaria en el interior de la vida social. No cabe la menor duda que el tiempo en el que vivimos es un tiempo extremadamente complejo, que no hay una receta unitaria. Las extremas derechas tienen una receta muy sencilla porque apelan a lo más bajo de la condición humana. Es Donald Trump criminalizando a los migrantes, es Bolsonaro criminalizando a los homosexuales, a los negros, a las mujeres, a las izquierdas, a cualquiera que represente una mirada distinta. Esa agenda que vos planteás está muy bien planteada ante la sociedad por grandes medios o grandes cadenas o multimedios. Sí. ¿Podés cambiar la agenda si no tenés control? Bueno, ese es otro tema fundamental. Nosotros decimos Bolsonaro, pero Bolsonaro es una invención de las estructuras de los medios de comunicación. Lo vemos también en la Argentina. Los medios de comunicación, con una liviandad extraordinaria, generan la monstruosidad. No nace la monstruosidad de vaya a saber dónde, nace también de formas de construcción del sentido común, de estéticas televisivas, de criminalización de la pobreza, de una exposición arbitraria de esas zonas de indigencia y de exclusión que son convertidas en zonas demoníacas y peligrosas, y aparece la idea de la indefensión del ciudadano honesto. Queda totalmente fuera de agenda la destrucción socioeconómica de un dispositivo brutal que lleva hoy el nombre de neoliberalismo porque es el que podemos nombrar de esa manera, pero que significa precarización del trabajo, flexibilización, destrucción jubilatoria,
precarización de la vida democrática, destrucción de derechos. Ahora, a ver, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué prevé para la Argentina? Destrucción de los derechos estructurales de la vida ciudadana. ¿Qué libera eso? Odio, resentimiento, aventurerismo de derecha, ultranza. Bueno, el odio ha sido un gran elemento que se utilizó aquí por Cambiemos para el 2015, 2017 y lo siguen utilizando. Pero por supuesto, la famosa grieta. Nos hablaron hasta el hartazgo de la grieta. La grieta bolsonarista en Brasil, la grieta duranbarbista en la Argentina, son una invención feroz, porque las tradiciones, vamos a llamarlas por comodidad, progresista, nacional, populares, de izquierda, para involucrar a todos, siempre plantean una mirada abierta, pluralista, de convergencia en el interior de la sociedad. Son las concepciones economicistas, pragmatistas, de derecha, las que piensan solo en la lógica del mercado, de la competencia y de la ganancia, las que construyen la grieta, la separación, la diferencia, el odio entre vecinos. Ahora, Ricardo, disculpame un minuto. Esta mañana, cuando hablábamos en la radio, vos me dijiste, porque, a ver, yo insisto con esto y me voy a seguir insistiendo, yo creo que los sectores en la Argentina de la oposición no ven todavía el peligro que hay en la Argentina. Siguen cómodos, aferrados a posturas del pasado y no dinamizan lo que está pasando ahora. Vos me dijiste hoy a la mañana, yo estuve con un dirigente opositor que me agarraba la cabeza con el análisis que hacía del triunfo de Bolsonaro en Brasil. Me parece que a veces el mundo de la política en la Argentina vuela demasiado bajo, no piensa, porque ha pensado muy poco la región, lo internacional. Yo te citaba esa frase, y a mí qué me importa que Hitler ganó en Alemania si yo soy polaco. Al rato Alemania se devoró a Polonia. Bueno, ahí está. Digo, Brasil significa algo enorme para América Latina, pero también a nivel global, porque Brasil es una continuidad de Trump en Estados Unidos, de la derecha extrema en Italia, en Hungría, en Polonia, del avance de los neofascistas en Alemania, en Suecia, en Holanda, en Bélgica, del Frente Nacional Francés. Que además se están articulando. ¡Claro! Porque Steve Bannon, lo dijimos acá, los está articulando. Hay que leerlo a Bannon, hay que leer lo que dice Bannon. Exactamente, la claro. utilización de los medios de comunicación, la utilización de las redes sociales. Dice, bueno, cuando le preguntan por la misoginia, el hablar pestes de las mujeres, de los gays, cuando le preguntan a Bannon por lo que dijo Bolsonaro, dice, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que generar agenda y tener los focos de los medios de comunicación. Pero vos fíjate también que esto es muy interesante, lo hemos estado analizando acá. Cuando se hizo recientemente el coloquio de IDEA en Mar del Plata, los empresarios, que en su gran mayoría apoyaron la llegada de Macri, dijeron, nos va pésimo. Desde el 2001 dijeron, no nos iba tan mal en la Argentina. Nos va a ir mal, pero seguimos apoyando al Macri. Te quiero aclarar algo. Bolsonaro es hijo también del acuerdo de los grandes grupos económicos brasileros. La elección como ministro de Economía de un ultra neoliberal está ligado directamente a el mundo de la economía concentrada brasilera. Eso significa que cuando uno dice democracia, no piensa en los grandes grupos económicos, en los grandes empresarios, en el coloquio IDEA. El coloquio IDEA es el lugar, vamos a decirlo con palabras suaves, de la depredación constante de la vida económica social argentina. En esos coloquios se ha armado la fuga sistemática de capitales, los complots contra la estabilidad democrática, contra el propio Alfonsín. Macri que habla de Alfonsín, y Alfonsín lo destruyeron, ¿se acuerdan? Los capitanes de la industria se llamaban en aquellos años, ¿no? Los mismos que han manejado en gran medida la vida económica de la Argentina a lo largo de gran parte de nuestra historia, y que han utilizado la democracia cuando les convino y la han liquidado cuando no les sirve. No les importa la democracia. No les importa. No es un tema que debatan permanentemente. Este es un punto en lo que está avanzando, porque hasta hace un tiempo había un mito constituido que era liberalismo, economía de mercado, democracia van de la mano. En absoluto. Liberalismo ultranza, economía de mercado, globalización puede prescindir de la democracia, puede utilizarla como un pellejo vacío, una cáscara sin nada. Como una cortina, como una... Por eso es que los demócratas en la Argentina, los que realmente consideran una democracia participativa, pluralista, abierta, inclusiva, porque no hay democracia
sin luchar de frente no solo contra la pobreza, como dice falsamente el macrismo, sino sin luchar contra la desigualdad. Claro. Los demócratas que piensan así la democracia, hoy en la Argentina, tienen que hacer un esfuerzo gigantesco para ir en común contra un neoliberalismo que si fracasa, va a buscar, si fracasa esta forma de neoliberalismo, va a buscar justamente la forma bolsonarista de neoliberalismo, que es neofascismo más neoliberalismo. Y eso es tremendamente peligroso y no es una quimera, no es simplemente para asustar a los niños. No. Creo que lo estamos viendo cotidianamente. Claro, lo estamos Gatillo viendo. fácil, liberar a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que se les canta. Exacto. Implica una cantidad de riesgos muy grandes dentro de la vida Por eso democrática. es malo el fundamentalismo. Absolutamente. Por eso es malo el fundamentalismo que se da en algunos grupos políticos que empiezan a proscribir. Este no, aquella tampoco, porque no están viendo el enemigo enfrente poderoso que tiene. Yo te recordaba a la mañana, porque la historia sirve siempre para discutir el presente. El momento previo a la llegada de los nazis al poder, fue imposible construir un frente de unidad de las clases medias y los trabajadores, sobre todo dentro del mundo de la clase obrera alemana, que era un mundo poderosísimo y no era nazi, porque había una diferencia insalvable entre el gran Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Comunista y algunos otros partidos más pequeños. No pudieron unirse por diferencias históricas que no supieron subsanar, cuando vieron el peligro del nazismo. Bueno, ahí está. Y ahora... Bueno, ahora lo subestimaron en tenemos, 2015. está Claro. soplando los fétidos sobre nuestras nucas. Brasil. Brasil es un ejemplo de lo que tenemos que hacer el esfuerzo para que no acontezca en la Argentina. Yo creo que la Argentina, también lo conversamos, tiene una historia distinta, el movimiento de derechos humanos, la lucha de las mujeres, los movimientos de resistencia civil, los movimientos sociales, tienen una carga, una historia que, por ejemplo, impidió que el 2x1 siguiese avanzando cuando la Corte Suprema intentó imponerlo. Los Pero 24... tampoco se quedan quietos, ¿eh? No, porque no. tratan de aplastar a los movimientos de derechos humanos, por supuesto. demonizarlos, a las abuelas, Bueno, ya, a las ver, madres. Pichetto dijo, es hora de, lo dijo con otras palabras, de terminar con la persecución de las Fuerzas Armadas. Sigamos el ejemplo brasilero. ¿Cuál es el ejemplo brasilero? Fuerzas Armadas que salieron intocadas, que sostuvieron todo el poder a lo largo de varias décadas y que hoy se convierten en los grandes actores de una democracia vaciada y conquistada. Salieron por el con los autoritarismo. camiones a festejar. Sí, a las calles. Salieron con los Ahora, camiones del ejército a las calles a festejar el Ricardo, triunfo de ¿por qué no Bolsonaro? se unen del otro lado? ¿Votan a esos, por llamarlo de alguna manera? ¿Quién vota? El pueblo. A ver, también hay una discusión. Hay que romper un prejuicio. Masivamente las clases medias del sur rico votaron a Bolsonaro y un sector de los sectores populares. Masivamente los sectores pobres de los estados del nordeste brasilero votaron a Haddad. Esto quiere decir que hay que tener cuidado con un prejuicio que dice la clase media es ilustrada, es progresista y no vota fascistas. No es cierto. La clase media puede y ha votado fascistas. Los sectores populares tienen una zona contaminada, obviamente, por el discurso del individualismo, del sálvese quien pueda, de la guerra de pobres contra pobres, pero han seguido siendo un baluarte de alternativas diferentes a los giros neoliberales y a los sectores de las derechas extremas. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Ricardo, un gusto como siempre. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Para reflexionar entre todos. Nos vamos a la primera pausa y enseguidita pesimismo de fondo. Pesimismo de fondo. El Fondo Monetario Internacional que prevé en su análisis, hay lo que te vendieron, lo que te mostraron a vos, lo lindo del fondo, nos va a ir de maravilla. Pero tiene el fondo, tiene otro análisis de la Argentina. Es el análisis pesimista de lo que puede ocurrir en el año 2019. Te lo vamos a mostrar, te lo vamos a contar para que estés advertido. Enseguida volvemos.